Has llegado a un lugar donde las sombras nunca se van. Aquí escucharás relatos que perturbarán tu mente y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. A veces pienso que hay lugares que no deberían existir de noche, sitios donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino algo más denso, más pesado, como si el aire mismo se volviera espeso y difícil de respirar. Los que trabajamos en esos turnos nocturnos, cuando el resto del mundo duerme tranquilo en sus camas, sabemos cosas que otros nunca sabrán. Sabemos que hay momentos en los que el silencio suena demasiado fuerte, en los que cada sombra parece moverse por voluntad propia, y en los que tu mente empieza a preguntarse si realmente estás solo o si hay algo más ahí afuera, esperando, observando. Esta es mi historia, y créanme cuando les digo que después de lo que viví nunca volví a ver la noche de la misma manera. Me llamo Roberto Medina García, y soy de un pueblo pequeño cerca de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años, aunque después de lo que pasó, siento que envejecí el doble en una sola noche. Trabajaba en la caseta de cobro de la autopista que va hacia Saltillo, uno de esos trabajos que nadie quiere pero que pagas las cuentas. El turno nocturno pagaba un poco más, y en ese momento necesitaba cada peso extra que pudiera conseguir. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, y queríamos juntar para el parto y los primeros meses del bebé. La caseta donde trabajaba estaba en un tramo bastante solitario de la carretera. Durante el día pasaban bastantes vehículos, camiones de carga principalmente, algunos autos de familias viajando, pero en la noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, podían pasar horas sin que apareciera un solo auto. Era en esos momentos cuando el silencio se volvía tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latiendo. La estructura de la caseta era simple: una pequeña cabina de concreto con ventanas de plexiglas grueso, una silla, un escritorio con la computadora para registrar los cobros y un baño minúsculo en la parte de atrás. Afuera había una lámpara que iluminaba el área de cobro, pero más allá de ese círculo de luz artificial, todo era oscuridad absoluta. A ambos lados de la carretera se extendían campos vacíos y algunos árboles dispersos que durante el día no se veían amenazantes, pero en la noche parecían figuras retorcidas y vigilantes. Llevaba trabajando ahí unos 6 meses cuando empezó todo. Al principio no le di importancia a las pequeñas cosas raras que iban sucediendo. Todos los compañeros que habían trabajado el turno nocturno antes que yo me habían advertido que la soledad y el cansancio te jugaban malas pasadas. Decían que era normal empezar a ver cosas con el rabillo del ojo, escuchar ruidos extraños, sentir esa sensación de que alguien te observaba. El cerebro humano no está hecho para estar tan solo y despierto a esas horas, me explicaban. Produce alucinaciones, te hace imaginar cosas. Yo me reía y les decía que no era de los que se asustaban fácil, pero había algo que ninguno de mis compañeros me contó, algo que descubrí por mí mismo aquella noche de octubre. Todo comenzó de manera sutil, tan sutil que al principio lo descarté como cansancio o estrés. Era un viernes, recuerdo, porque había más tráfico de lo normal, gente saliendo de la ciudad para pasar el fin de semana en otros lugares. Atendí a varios conductores entre las 10 de la noche y la medianoche. Todos normales, algunos amables, otros apurados. La mayoría apenas me miraba a los ojos cuando les daba su cambio. Después de medianoche, como siempre, el tráfico disminuyó drásticamente. Pasó un camión grande como a las 12:30, y luego nada. Me puse a revisar mi teléfono, a leer algunas noticias, cualquier cosa para mantenerme despierto. El café que había traído en mi termo ya estaba frío, pero lo bebí de todas formas. Tenía ese sabor amargo y desagradable del café recalentado, pero necesitaba la cafeína. Fue alrededor de la 1:15 de la madrugada cuando escuché el primer golpe. Un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado la pared exterior de la caseta con la palma de la mano. Me sobresalté y miré hacia afuera, pero no había nadie. Pensé que tal vez había sido un animal, un perro callejero o algo así. No era raro que animales se acercaran a la caseta buscando comida o refugio. Me asomé por la ventana lateral, la que daba al campo oscuro, pero no vi nada.
Solo oscuridad y el viento moviendo las ramas de los árboles a lo lejos. Volví a sentarme y traté de concentrarme en mi teléfono, pero ahora estaba más alerta, más tenso. Pasaron unos 10 minutos y escuché el golpe otra vez. Esta vez más fuerte, más insistente, como si alguien estuviera llamando a una puerta. Pero no había ninguna puerta en esa pared. Era solo concreto sólido. Me levanté de nuevo y salí de la cabina. El aire nocturno era frío y había una ligera neblina formándose sobre el asfalto de la carretera. Caminé alrededor de la caseta, alumbrando con la linterna de mi teléfono, pero no encontré nada. Ninguna marca en las paredes, ningún animal, nada que pudiera explicar el sonido. Me sentía un poco ridículo, como un niño asustado revisando debajo de su cama antes de dormir. Regresé adentro y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido del cerrojo deslizándose me dio una extraña sensación de seguridad. Me repetí a mí mismo que solo eran nervios, que llevaba demasiadas horas trabajando este turno y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Eso es lo que hacen las mentes cansadas, me dije. Crean cosas donde no las hay. Pero entonces escuché algo más. Y esta vez no fue un golpe, fue una voz suave, casi un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No pude distinguir qué decía, si es que decía algo coherente. Era como un murmullo constante, como cuando escuchas una conversación lejana pero no puedes entender las palabras. El sonido hacía que se me erizara la piel de los brazos y sentía un nudo apretándose en mi estómago. Me quedé completamente inmóvil en mi silla, conteniendo la respiración, tratando de ubicar de dónde venía ese sonido. Duró apenas unos segundos, tal vez 10 o 15, y luego se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. El silencio que siguió fue aún peor que el susurro mismo. Era un silencio pesado, expectante, como si algo estuviera esperando mi reacción. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi supervisor, un hombre mayor llamado Don Tomás, que llevaba años trabajando en la empresa de autopistas. Contestó al cuarto timbre, con voz somnolienta y molesta. Oye, don Tomás, le dije tratando de que mi voz sonara firme. Están pasando cosas raras aquí en la caseta. Estoy escuchando ruidos extraños como golpes y voces. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio demasiado largo. Cuando don Tomás finalmente habló, su voz sonaba diferente, más seria, casi preocupada. ¿Qué tipo de voces, Roberto? No sé, susurros, como si alguien estuviera hablando bajito, y golpes en las paredes. Don Tomás, no hay nadie aquí afuera, ya revisé. Otro silencio. Podía escuchar su respiración pesada a través del teléfono. Escúchame bien, muchacho. Quédate dentro de la caseta. No salgas por ningún motivo hasta que amanezca. ¿Me entiendes? Por ningún motivo. Su tono me asustó más que los ruidos que había estado escuchando. Don Tomás siempre había sido un hombre tranquilo, bromista incluso. Nunca lo había oído hablar así, con esa urgencia contenida en su voz. Don Tomás, me está asustando. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué nadie me dijo nada antes? Hubo un suspiro largo del otro lado. Mira, no quería preocuparte. Pensé que tal vez no te pasaría nada, que eran solo historias. Pero han pasado cosas en esa caseta, cosas que no tienen explicación. Hace como 3 años, hubo un muchacho que trabajaba tu mismo turno. Una noche simplemente desapareció. Dejó todo ahí, su mochila, su teléfono, su comida. La caseta estaba cerrada por dentro, con el cerrojo puesto, pero él ya no estaba. Lo buscaron por días. Trajeron perros de rastreo, investigadores. Nunca lo encontraron. Nunca supimos qué le pasó. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mi mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Y me pusieron a trabajar aquí sin decirme nada de eso. Después de lo que pasó, cerraron la caseta por unos meses. Trajeron gente a revisar todo, a buscar fallas estructurales, no sé qué más. No encontraron nada. Luego la volvieron a abrir y contrataron nuevo personal. Los primeros meses todo estuvo tranquilo. Por eso pensamos que había sido un caso aislado, que el muchacho simplemente se había ido por su propia voluntad, aunque no tenía sentido. Pero luego otros trabajadores empezaron a reportar cosas.
ruidos, sombras, voces. Algunos renunciaron en su primera semana, otros aguantaron más tiempo, como tú. ¿Y usted sabía esto y no me dijo nada? Roberto, necesitaba el trabajo. Tú me lo dijiste cuando te contraté. Tu esposa embarazada, las deudas. Pensé que si no te pasaba nada en las primeras semanas, tal vez estarías bien. Tal vez esas cosas solo afectaban a algunas personas y a otras no. Me sentí traicionado, furioso, pero sobre todo aterrado. Miré a mi alrededor en la pequeña cabina que de repente me parecía mucho más pequeña, más claustrofóbica. Las paredes de concreto que antes me habían parecido sólidas y protectoras, ahora se sentían como las paredes de una tumba. ¿Qué hago entonces? No puedo quedarme aquí toda la noche si hay algo peligroso. Es más peligroso que salgas. Confía en mí. He hablado con otros que pasaron por esto. Los que se quedaron dentro hasta el amanecer, sobrevivieron. Los que salieron... Bueno, ese muchacho que desapareció según las cámaras de seguridad de la carretera, salió de la caseta alrededor de las 3 de la madrugada. Las cámaras lo captaron caminando hacia el campo, alejándose de la carretera, y luego simplemente desapareció del cuadro, como si se lo hubiera tragado la oscuridad. Tragué saliva con dificultad. Mi boca estaba completamente seca. Las cámaras, ¿por qué no revisé eso antes? Puedo ver las grabaciones de seguridad desde aquí. No lo hagas. Me interrumpió don Tomás bruscamente. No revises las cámaras. No mires hacia afuera más de lo necesario. Solo atiende a los vehículos que lleguen si es que llega alguno. Y mantén la vista en tu teléfono o en la computadora. Lee algo, mira videos, lo que sea. Pero no prestes atención a lo que pasa afuera de ese círculo de luz. Esto es una locura, susurré. Tengo que salir de aquí. Si sales, no sé qué te pueda pasar. Por favor, Roberto, solo aguanta hasta que amanezca. Faltan menos de 5 horas. Puedes hacerlo. Yo voy a quedarme despierto, con el teléfono en la mano. Si necesitas hablar, si te sientes asustado, llámame. Estaré aquí. No quería aceptar lo que estaba escuchando. No quería creer que todo esto fuera real. Pero el miedo en la voz de don Tomás era genuino, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Está bien, dije finalmente, aunque mi voz salió como un susurro débil. Me quedo aquí. Bien. Ahora escucha. Hay algo más que debes saber. Si escuchas que alguien toca en la ventana, no mires. Si escuchas una voz que te llama por tu nombre, no respondas. Y si por alguna razón ves algo que se parezca a alguien que conoces afuera de la caseta, no es real. No importa qué tan convincente parezca, no es real. Colgamos y me quedé ahí sentado, temblando, con el teléfono todavía en mi mano. Miré el reloj en la computadora. Eran las 2:10 de la madrugada. Faltaban casi 5 horas para el amanecer. 5 horas que de repente me parecían una eternidad. Traté de hacer lo que don Tomás me había dicho. Abrí mi teléfono y busqué videos para ver, cualquier cosa para distraer mi mente. Pero era imposible concentrarme. Cada pequeño sonido me hacía saltar. El zumbido del refrigerador en el rincón de la caseta sonaba como un rugido. El viento moviendo las ramas afuera sonaba como pasos arrastrándose. Pasaron 20 minutos de una tensión insoportable. Y entonces escuché el auto. El sonido de un motor acercándose era casi un alivio. Algo normal, algo cotidiano, algo que me recordaba que no todo en el mundo era oscuridad y miedo. Me levanté y me preparé para atender al conductor, agradecido de tener algo que hacer, una distracción de mis propios pensamientos. El auto se detuvo frente a la ventanilla de cobro. Era un sedán viejo, color oscuro, con una sola persona adentro. El conductor bajó su ventanilla y yo abrí la mía. Era un hombre de mediana edad, con barba de varios días y ojos cansados. Se veía completamente normal, completamente humano, y eso me tranquilizó enormemente. «Buenas noches», le dije, tratando de que mi voz sonara profesional y calmada. «Son 120 pesos». El hombre sacó su cartera y me entregó el dinero. Sus manos eran normales, humanas, con uñas sucias y callos en los dedos. Le di su cambio y su recibo. Esperé a que arrancara y se fuera, pero se quedó ahí parado, mirándome fijamente. «¿Todo bien?», le pregunté, sintiendo un ligero escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», me preguntó.
Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o no hubiera hablado en mucho tiempo. «Unos 6 meses», respondí, preguntándome por qué me hacía esa pregunta. El hombre asintió lentamente, sin dejar de mirarme. Luego señaló hacia la oscuridad detrás de la caseta. «¿Has visto a los que caminan allá afuera?» Mi corazón empezó a latir más rápido. No quería tener esta conversación, no quería saber a qué se refería. «No sé de qué habla, señor». «Sí sabes», dijo él, y había algo extraño en su mirada ahora, algo que no había notado antes. Sus ojos reflejaban la luz de una manera antinatural, como los ojos de un animal captados por los faros de un auto en la carretera. Todos los que trabajan aquí terminan viéndolos. Los que caminan en la oscuridad, los que llaman, los que esperan. «Señor, necesito que siga su camino», le dije, y mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. «Ellos te van a llamar esta noche», continuó el hombre, ignorando mis palabras. «Te van a llamar por tu nombre. Van a sonar como gente que conoces, gente que amas. Pero no debes responder, porque si respondes, si les demuestras que los puedes escuchar, entonces sabrán que pueden alcanzarte. Por favor, váyase», dije, y cerré la ventanilla de cobro con fuerza. El hombre se quedó ahí unos segundos más, mirándome con esos ojos extraños, y luego finalmente arrancó su auto y se alejó por la carretera. Observé sus luces traseras desaparecer en la distancia hasta que solo quedó oscuridad otra vez. Me dejé caer en mi silla, respirando agitadamente. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas debajo de mis piernas para que dejaran de moverse. Esa conversación había sido real. Ese hombre había sido real. No era producto de mi imaginación o del cansancio, y lo que me había dicho coincidía demasiado con las advertencias de don Tomás. Saqué mi teléfono y le marqué otra vez a mi supervisor. «Don Tomás, acaba de pasar un tipo muy raro. Me dijo cosas sobre gente que camina en la oscuridad, sobre que me van a llamar». «¿Qué tipo de auto traía?» «Un sedán viejo, oscuro. No vi bien la placa». Hubo un silencio. «Roberto, en el sistema no aparece ningún vehículo registrado pasando por tu caseta en los últimos 40 minutos. Sentí como si el piso se hundiera bajo mis pies. «Eso es imposible, acabo de cobrarle». Le di su recibo, yo lo vi. «Revisa la gaveta del dinero». Con manos temblorosas abrí la gaveta donde guardaba el efectivo de los cobros. Conté rápidamente. Tenía exactamente la misma cantidad que había contado después del último cobro real, el del camión que había pasado poco después de medianoche. No había 120 pesos extras. No había ningún registro de ese auto en la computadora. Y cuando revisé mi bolsillo donde siempre guardaba una copia de los recibos que entregaba, no había ninguno nuevo. «No está el dinero», susurré al teléfono. «Don Tomás, no está el dinero, pero yo lo vi. Estaba ahí, hablé con él». «Ya empezó», dijo don Tomás, y había resignación en su voz. «Van a intentar confundirte, hacerte dudar de lo que es real y lo que no. Es parte de lo que hacen. No sé qué son ni por qué están ahí, pero sé que juegan con tu mente. Tienes que mantenerte enfocado. Recuerda que lo único real eres tú, esa caseta, y el amanecer que va a llegar en unas horas». «No puedo hacer esto», dije, y me di cuenta de que había lágrimas corriendo por mis mejillas. «No puedo estar aquí. Tengo que irme. Roberto, escúchame bien. Tu esposa, tu bebé que viene en camino, piensa en ellos. Piensa en que mañana vas a salir de ahí. Vas a llegar a tu casa, vas a abrazar a tu esposa y le vas a contar que tuviste una mala noche en el trabajo. Nada más que eso, una mala noche, pero vas a estar vivo, vas a estar con ellos». Sus palabras me ayudaron a recuperar algo de control. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y respiré profundamente varias veces. Miré la foto de mi esposa que tenía en mi teléfono. Su sonrisa, su mano sobre su vientre apenas abultado. Tenía que aguantar. Por ellos. «Está bien. Me quedo. Pero quédese en el teléfono conmigo, por favor. Aquí voy a estar. No voy a colgar». Puse el teléfono en altavoz sobre el escritorio y traté de calmarme. Don Tomás empezó a hablarme de cosas cotidianas, de su nieto que acababa de aprender a caminar, de un restaurante nuevo que había abierto en el pueblo. Su voz era un ancla a la realidad, algo sólido a lo que aferrarme en medio de toda esta locura.
Pero entonces empezaron los golpes otra vez. Esta vez no era un solo golpe. Eran varios, rítmicos, como si alguien estuviera golpeando las paredes de la caseta con ambas manos, moviéndose alrededor de la estructura. Golpe, golpe, golpe. Una pausa. Golpe, golpe, golpe. Más fuerte cada vez. Los escucho, le dije a don Tomás, y mi voz salió como un gemido ahogado. No les hagas caso. Sigue hablando conmigo. Cuéntame algo. Cualquier cosa. Traté de hablar, pero las palabras no me salían. Los golpes se volvían más fuertes, más insistentes, como si algo estuviera desesperado por entrar. El sonido reverberaba en las paredes de concreto, hacía vibrar los cristales de las ventanas. Y entonces, tan repentinamente como habían comenzado, se detuvieron. El silencio que siguió fue total y absoluto. Ni siquiera podía escuchar el viento afuera. Era como si el mundo entero se hubiera detenido, como si estuviera suspendido en un vacío donde no existía nada más que yo y esa caseta y lo que fuera que estaba ahí afuera. Y entonces escuché mi nombre. Roberto. La voz venía de afuera, del lado donde estaba el campo oscuro. Era la voz de mi esposa. Su tono exacto, su manera particular de pronunciar mi nombre, ese ligero acento que tenía, era ella. No podía ser nadie más. Roberto, por favor, ayúdame. Me levanté de la silla como impulsado por un resorte. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que saliera, que fuera a ayudarla. Mi esposa estaba ahí afuera, en la oscuridad, asustada, necesitándome. No es ella, gritó don Tomás desde el teléfono. Roberto, no es ella, no salgas. Pero sonaba tan real, tan perfectamente igual a ella. Roberto, tengo miedo, está muy oscuro. No puedo encontrar el camino, por favor, ven por mí. Mis manos estaban en la puerta temblando sobre el cerrojo. Una parte de mi cerebro sabía que don Tomás tenía razón, que mi esposa estaba en casa, segura en nuestra cama. Pero otra parte, una parte más primitiva y desesperada, solo podía procesar que la persona que más amaba en el mundo me estaba pidiendo ayuda. El bebé, Roberto. Algo está mal con el bebé. Me duele mucho, necesito que me lleves al hospital, por favor, no me dejes sola aquí. Un sollozo se escapó de mi garganta. Mis dedos comenzaron a abrir el cerrojo. Roberto, no lo hagas, suplicaba don Tomás. Llama a tu esposa, llámala ahora mismo. Vas a ver que está bien. Con un esfuerzo sobrehumano aparté mis manos de la puerta y agarré mi teléfono. Marqué el número de mi casa con dedos torpes. Afuera, la voz seguía llamándome, cada vez más desesperada, más angustiada. Sonaba como si estuviera llorando. Contestó al tercer timbre, su voz somnolienta y confundida. Roberto, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me desplomo. Estaba bien, estaba en casa, estaba a salvo. Nada, amor. Solo quería escuchar tu voz. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien? Sí, estamos bien. ¿Estás bien tú? Suenas raro. Estoy bien, vuelve a dormir, te amo. Yo también te amo. Ten cuidado ahí. Colgué y me quedé ahí parado, temblando, abrazándome a mí mismo. Afuera, la voz de mi esposa se había distorsionado. Ya no sonaba completamente humana. Había algo debajo, algo áspero y antinatural, como si varias voces hablaran al mismo tiempo tratando de imitar a una sola persona. Roberto, 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 mi nombre repetido una y otra vez. Cada repetición un poco más distorsionada, un poco más equivocada. Y entonces comenzaron otras voces. La voz de mi madre, llamándome como cuando era niño. La voz de mi hermano, preguntando por qué no salía a jugar con él como cuando éramos pequeños. La voz de mi padre, que había fallecido hace 5 años, diciéndome que estaba orgulloso de mí. Todas esas voces juntas, superpuestas, llamándome, rogándome, exigiéndome que saliera. El sonido era ensordecedor, imposible, como si hubiera cientos de personas rodeando la caseta, todas gritando mi nombre al mismo tiempo. Me tapé los oídos con las manos, pero no servía de nada. El sonido no venía de afuera, venía de todas partes. Estaba dentro de mi cabeza, resonando en mi cráneo, haciendo vibrar mis dientes. Caí de rodillas gritando para ahogar las voces, pero mi propio grito se perdía en ese coro infernal. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio regresó.
Un silencio tan profundo que podía escuchar la sangre bombeando en mis oídos. Me quedé ahí en el suelo, jadeando, con las manos todavía presionadas contra mis oídos, esperando que las voces regresaran. Pero no lo hicieron. Lentamente, con mucho cuidado, bajé mis manos y miré a mi alrededor. La caseta parecía normal. La luz fluorescente parpadeaba suavemente en el techo. La computadora zumbaba en el escritorio. El teléfono seguía ahí, en altavoz, y podía escuchar a don Tomás llamándome con voz preocupada. Roberto, respóndeme, ¿estás bien? Me arrastré hasta el escritorio y agarré el teléfono. Sigo aquí, susurré. Todavía estoy aquí, gracias a Dios. ¿Qué hora es ahí? Miré el reloj. Eran las 3:30 de la madrugada. Habían pasado solo 30 minutos desde que escuché la voz falsa de mi esposa, aunque me parecía que habían sido horas. Las 3:30. Bien, ya pasó lo peor. Generalmente después de las 3 disminuye la actividad. Solo aguanta un poco más. Pero don Tomás estaba equivocado. Lo peor no había pasado. Ni siquiera había comenzado. Me senté en mi silla y traté de recuperar la compostura. Bebí agua de una botella que tenía guardada, pero el líquido me supo a metal, como si estuviera contaminado con algo. Lo escupí de vuelta en la botella. Fue entonces cuando noté algo extraño en la ventana. Una marca, como si alguien hubiera presionado su mano contra el cristal desde afuera. Pero no era una huella normal. Los dedos eran demasiado largos, las proporciones todas equivocadas. Y había algo más. La marca estaba en la parte de adentro del cristal. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Había más marcas, docenas de ellas por todo el cristal, como si manos deformes hubieran estado presionándose contra él desde adentro, tratando de salir. Pero eso era imposible. Yo era el único que estaba dentro de la caseta. Toqué una de las marcas con mi dedo, y la superficie del cristal estaba caliente, casi ardiendo. Retiré mi mano rápidamente y vi con horror cómo la marca comenzaba a extenderse, a crecer, como si algo estuviera tratando de abrirse paso a través del cristal desde el otro lado. «Don Tomás, las ventanas», dije con voz estrangulada. «Hay algo mal con las ventanas. No las toques. Aléjate de ellas». Pero ya era demasiado tarde. Las marcas se estaban multiplicando, extendiéndose por todas las ventanas de la caseta. El cristal comenzó a crujir, pequeñas grietas apareciendo en la superficie, y a través de esas grietas podía ver algo moviéndose afuera. Sombras que no tenían forma definida, que se retorcían y cambiaban constantemente, presionándose contra las ventanas, tratando de entrar. «Van a romper las ventanas», grité. «Van a entrar. Las ventanas van a aguantar. Son de plexiglas reforzado. No pueden romperlas». Pero yo no estaba tan seguro. Las grietas se hacían más grandes, más profundas, y el sonido del cristal quebrándose lentamente era aterrador, como huesos rompiéndose. Me refugié en el rincón más alejado de las ventanas, acurrucado contra la pared, abrazando mis rodillas contra mi pecho. El teléfono estaba en el suelo junto a mí, y podía escuchar a don Tomás hablándome, tratando de calmarme, pero sus palabras ya no tenían sentido. Todo lo que podía hacer era mirar las ventanas agrietándose, las sombras presionándose cada vez con más fuerza, y esperar el momento en que finalmente cedieran. Y entonces vi algo que casi me hace perder la razón completamente. En la ventana principal, la que daba a la carretera, apareció un rostro. Pero no era un rostro normal. Era como si alguien hubiera tomado características humanas y las hubiera reorganizado de forma incorrecta. Los ojos estaban donde debería estar la boca. La boca se extendía verticalmente por el centro de lo que debería ser la frente, y había demasiados dientes, hileras y hileras de dientes que no terminaban nunca. La cosa me miraba con esos ojos mal colocados, y había un reconocimiento en ellos. Una inteligencia fría y hambrienta, y entonces sonrió. Esa boca imposible se abrió en algo que supongo era una sonrisa, y escuché una risa. No venía de afuera, venía de adentro de la caseta, de las paredes, del techo, de todas partes. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí la cara con las manos. No quería ver más. No podía ver más. Si seguía mirando, sabía que algo en mi cerebro se rompería irreparablemente.
El tiempo dejó de tener sentido. No sé cuánto estuve ahí, acurrucado en ese rincón escuchando los sonidos imposibles a mi alrededor. Podían haber sido minutos u horas. Lo único que me mantenía anclado a la realidad era la voz de don Tomás en el teléfono, hablando sin parar, contándome historias de su vida, de su familia, de cualquier cosa con tal de que yo recordara que había un mundo normal afuera de esta pesadilla. Y finalmente, gradualmente, los sonidos comenzaron a disminuir. Las sombras en las ventanas se retiraron. Las grietas en el cristal se fueron haciendo más pequeñas, hasta que eventualmente desaparecieron por completo, como si nunca hubieran existido. El calor antinatural que había llenado la caseta comenzó a disiparse. Abrí los ojos lentamente. La caseta parecía normal otra vez. Las ventanas estaban intactas. No había marcas de manos en el cristal. La luz del techo seguía parpadeando suavemente. Era como si los últimos 30 minutos no hubieran sucedido. Me arrastré hasta el escritorio y miré el reloj. Eran las 5:15 de la mañana. El cielo afuera estaba comenzando a aclararse, ese gris pálido que precede al amanecer. Faltaba menos de una hora para que terminara mi turno. «Sobreviviste», dijo don Tomás, y había alivio genuino en su voz. «Ya pasó, ya casi amanece. Lograste aguantar, pero yo sabía la verdad. Sabía que aunque mi cuerpo había sobrevivido, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Había escuchado cosas que harían que cualquier persona cuerda dudara de su propia mente. Cuando finalmente amaneció y llegó mi reemplazo, un joven nuevo que acababa de ser contratado, le miré a los ojos. Él me sonrió, me saludó con esa energía de alguien que todavía no sabe en qué se está metiendo. Quise advertirle, quise decirle que huyera, que buscara cualquier otro trabajo. Pero las palabras no salieron, porque sabía que si le contaba, no me creería. Nadie me creería. Llegué a casa esa mañana y abracé a mi esposa durante mucho tiempo, sin decir nada, solo sosteniéndola, sintiendo su calor, su solidez, su realidad. Ella me preguntó si estaba bien y yo mentí. Le dije que solo había sido una noche larga. Esa misma tarde presenté mi renuncia. No me importaba que necesitáramos el dinero. No me importaba qué tan desesperada fuera nuestra situación económica. No había cantidad de dinero en el mundo que me hiciera volver a esa caseta. Don Tomás aceptó mi renuncia sin hacer preguntas. Solo me miró con esa expresión que ahora entendía demasiado bien. La expresión de alguien que sabe lo que sucede en esa caseta, que ha escuchado demasiadas historias similares de otros empleados, pero que no puede hacer nada al respecto porque el trabajo necesita hacerse y siempre habrá alguien lo suficientemente desesperado como para aceptarlo. Pasaron las semanas. Nació mi hijo. Encontré otro trabajo, uno que pagaba menos pero que me mantenía bajo el sol, rodeado de gente, lejos de cualquier turno nocturno. Traté de seguir con mi vida, traté de olvidar, pero no puedo, porque hay algo que no le conté a don Tomás, algo que no le he contado a nadie. Esa última hora antes del amanecer, cuando las cosas se habían calmado y pensé que todo había terminado, miré una última vez hacia afuera, y en la distancia, en el campo oscuro más allá del alcance de las luces de la carretera, vi algo que me heló la sangre. Había figuras de pie en la oscuridad, docenas de ellas, cientos tal vez, todas completamente inmóviles, todas mirando hacia la caseta, hacia mí, y mientras las observaba, una a una comenzaron a levantar sus manos y a señalarme, no con amenaza, con reconocimiento, como si me hubieran marcado, como si ahora me conocieran, porque esa es la verdad que finalmente entendí. Lo que sea que habita en ese lugar no solo quiere asustarte, quiere conocerte, quiere entrar en tu mente, aprender tus miedos, tus debilidades, las voces de las personas que amas, y una vez que te conoce, nunca te olvida. Ahora, meses después, a veces en medio de la noche escucho los golpes, suaves, casi imperceptibles, en las paredes de mi casa. Mi esposa nunca los oye. Dice que estoy imaginando cosas, que es solo la casa asentándose, el viento, cualquier explicación racional.
Y yo asiento y sonrío y digo que tiene razón. Pero sé la verdad. A veces cuando estoy solo escucho susurros. Las mismas voces que escuché aquella noche, pero ahora más claras, más cercanas. Me llaman por mi nombre. Me dicen que vuelva, que hay algo que dejé inconcluso. Algo que necesito terminar. Y lo peor de todo es que últimamente he empezado a ver las sombras. No solo de noche, durante el día también, en los rincones de las habitaciones, en los reflejos de los espejos, en las fotografías que tomo con mi teléfono. Siempre están ahí, al borde de mi visión, observándome, esperando. Mi esposa dice que he cambiado, que estoy distante, que me asusto con facilidad, que a veces me quedo mirando al vacío como si viera algo que ella no puede ver. Los médicos dicen que es estrés postraumático, que necesito terapia, medicamentos. Pero ninguna pastilla puede hacer que olvide lo que vi. Ninguna terapia puede convencerme de que fue solo mi imaginación, porque sé que no lo fue. Y sé que cada noche, mientras yo intento dormir en mi cama, abrazando a mi esposa tratando de convencerme de que estoy a salvo en mi propia casa, hay alguien más trabajando en esa caseta. Algún pobre desgraciado que necesita el dinero, que acepta el turno nocturno sin saber lo que le espera. Y las cosas que habitan en ese lugar están esperando, pacientes, eternas, listas para conocer a una nueva persona. A veces pienso en ir a advertirles, en pararme fuera de la caseta y gritarles que huyan, pero sé que no puedo, porque acercarme a ese lugar de nuevo sería darles exactamente lo que quieren, una oportunidad de terminar lo que empezaron. Así que me quedo aquí, en mi casa, tratando de ser un buen esposo y un buen padre, cargando este conocimiento terrible que no puedo compartir, mirando a mi hijo dormir y rezando para que lo que sea que me marcó aquella noche nunca extienda su atención hacia él. Y cada noche, cuando cae la oscuridad, cierro todas las cortinas, enciendo todas las luces y espero el amanecer, porque ahora entiendo algo fundamental sobre el mundo. Hay lugares donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz. Hay lugares donde viven cosas que nunca deberían existir. Y una vez que esos lugares te conocen, una vez que esas cosas aprenden tu nombre, nunca te dejan ir completamente. La caseta sigue ahí, en ese tramo solitario de la autopista. Sigue funcionando. Siempre necesitan empleados para el turno nocturno. El salario es un poco mejor que el promedio. Y siempre hay alguien lo suficientemente desesperado, lo suficientemente necesitado, como para aceptar el trabajo. Yo fui uno de ellos. Y pagué un precio que voy a seguir pagando por el resto de mi vida, porque las cosas que encontré en esa caseta aquella noche no existen solo en ese lugar. Existen en todas partes donde hay oscuridad suficiente. En cada sombra, en cada rincón sin luz, en cada momento de la noche cuando el mundo se queda en silencio y te preguntas si realmente estás solo. Y la respuesta es no, nunca lo estamos. Ellos siempre están ahí, al otro lado de una barrera tan delgada como un cristal, tan frágil como nuestra propia cordura, esperando, observando, llamándonos. Y algún día, tal vez mañana, tal vez en 10 años, voy a escuchar mi nombre otra vez. Pero esta vez no voy a poder ignorarlo. Esta vez no voy a tener a don Tomás en el teléfono, manteniéndome anclado a la realidad. Y cuando eso suceda, cuando finalmente me rindan el cansancio y el miedo, y termine respondiendo a esas voces que nunca dejaron de llamarme, me pregunto si alguien va a notar mi ausencia, si van a buscarme, si van a encontrar algo, o si simplemente voy a desaparecer, como ese muchacho que trabajó en la caseta hace años, sin dejar rastro, sin explicación, tragado por esa oscuridad que ahora sé que nunca fue solo la ausencia de luz, sino la presencia de algo mucho peor, algo que me está esperando, algo que tiene toda la paciencia del mundo. Y esa es mi historia, mi advertencia, mi confesión. Si alguna vez ven un anuncio para trabajar en el turno nocturno de una caseta de autopista solitaria, si el salario parece demasiado bueno para ser verdad, si cuando preguntan nadie quiere hablar mucho sobre el trabajo o sobre los empleados anteriores, por favor escúchenme, no acepten ese trabajo. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan desesperada sea su situación.
porque ninguna cantidad de dinero vale lo que van a perder, y no es solo una noche de terror, es el resto de su vida sabiendo que hay cosas ahí afuera que ahora los conocen, que tienen sus nombres, que tarde o temprano van a venir por ustedes, y cuando vengan, no hay lugar donde puedan esconderse, porque la oscuridad está en todas partes, y ellos viven en ella, siempre han vivido en ella, y ahora que los conocí, sé que nunca voy a escapar. Nunca vamos a escapar ninguno de nosotros que trabajamos ahí. Solo podemos esperar que cuando finalmente vengan por nosotros, sea rápido. Pero algo me dice que no va a hacerlo. Lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni algo que escuché de un amigo de un amigo. Esto me pasó a mí de verdad, durante los 6 meses que trabajé en el turno de noche del Mercado Sonora en la Ciudad de México. Sé que muchos conocen ese lugar por las cosas de brujería y los puestos de hierbas. Pero lo que pasa ahí cuando cierran las cortinas y se apagan las luces es algo que nadie se imagina. Me llamo Roberto Flores Mendoza. Tengo 32 años y soy originario de Nezahualcóyotl, Estado de México. Trabajé como vigilante nocturno en ese mercado desde febrero hasta julio del año pasado. Renuncié sin dar explicaciones, sin avisar con tiempo. Simplemente dejé las llaves en el escritorio del administrador y nunca volví. Mis compañeros pensaron que estaba loco, que había perdido la cabeza. Ojalá hubiera sido eso. Ojalá todo hubiera sido producto de mi imaginación, pero no lo fue. Y ahora, después de meses sin poder dormir bien, después de las pesadillas y de sentir que algo me sigue observando incluso en mi propia casa, he decidido contar lo que viví. Tal vez alguien más haya pasado por algo parecido. Tal vez alguien pueda explicarme qué fue lo que realmente sucedió en esos pasillos oscuros. O tal vez simplemente necesito sacarlo de mi pecho antes de que me vuelva completamente loco. El primer día que llegué al Mercado Sonora para mi turno de noche fue un martes de febrero. Hacía frío, de esos fríos húmedos que se te meten hasta los huesos. Llegué a las 11 de la noche, como me habían indicado. El mercado cerraba oficialmente a las 6 de la tarde, pero había locatarios que se quedaban hasta las 9 o 10, acomodando mercancía o haciendo cuentas. Don Fermín, el vigilante que salía cuando yo entraba, me estaba esperando en la entrada principal. Era un señor mayor, de unos 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco y una cara marcada por arrugas profundas. Cuando me vio llegar, noté algo raro en su mirada. No era exactamente miedo, pero tampoco era la tranquilidad que esperarías de alguien que lleva años haciendo el mismo trabajo. «Hola, tú debes ser Roberto», me dijo con una voz áspera como si llevara días sin hablar con nadie. «Sí, señor», respondí estrechando su mano. «Vengo por el trabajo de vigilante nocturno». Don Fermín asintió despacio y sacó un manojo de llaves de su bolsillo. Me las entregó con cuidado, como si fueran algo sagrado o peligroso. «Mira, muchacho», me dijo, «hay ciertas cosas que tienes que saber sobre este lugar. No es como otros trabajos». Yo sonreí, pensando que me iba a dar el típico discurso de responsabilidad y puntualidad. Pero lo que vino después me dejó helado. «Aquí pasan cosas que no tienen explicación», continuó don Fermín mirándome fijamente a los ojos. «Cosas que vas a ver y que vas a escuchar. Mi consejo es que no les hagas caso. No investigues. No te metas donde no te llaman. Haz tu ronda cada 2 horas. Revisa que todo esté cerrado y ya. Nada más». Yo me reí nervioso. «¿Cosas como qué, don Fermín? ¿Fantasmas?» El viejo no se rió. Su expresión se puso aún más seria. «Llámalo como quieras, Roberto. Fantasmas, espíritus, energías. Este lugar está lleno de cosas que la gente trae de fuera. Amarres, limpias, trabajos de brujería. Todo eso deja una marca. Y en las noches, cuando no hay nadie, esa marca se nota». Me quedé callado sin saber qué decir. Don Fermín suspiró y me palmeó el hombro. «Tú tranquilo, muchacho. Si sigues las reglas no pasa nada. Bueno, casi nada. Pero si escuchas pasos, si ves sombras, si oyes voces, ignóralo todo. ¿Me entiendes?» «Todo», asentí, aunque no estaba seguro de entender realmente a qué se refería. Don Fermín se despidió
y se fue caminando rápido hacia la salida, como si tuviera prisa por alejarse del lugar. Yo me quedé solo, parado frente a las enormes puertas metálicas del mercado, con un manojo de llaves en la mano y un nudo en el estómago. Respiré hondo y entré. El mercado de noche era completamente diferente al mercado de día. Durante el día está lleno de gente, de vendedores gritando, de música, de movimiento. Hay colores por todas partes, olores a comida, a incienso, a hierbas. Pero de noche, todo eso desaparece. Los pasillos se vuelven oscuros y silenciosos. Las cortinas metálicas de los locales crean sombras extrañas. Y el olor, ese olor raro a humedad mezclado con copal y algo más que nunca pude identificar, se hace más fuerte. Mi trabajo era sencillo. Tenía que hacer rondas cada 2 horas por todo el mercado, revisando que no hubiera robos, incendios o problemas de cualquier tipo. El resto del tiempo podía estar en la caseta de vigilancia, una pequeña oficina cerca de la entrada principal, donde había una silla, un escritorio viejo y un calentador eléctrico. La primera noche fue tranquila. Bueno, relativamente tranquila. Hice mi primera ronda a la medianoche. Caminé por los pasillos principales con mi lámpara, revisando las cortinas de los locales, asegurándome de que todo estuviera en orden. El único sonido era el eco de mis propios pasos en el piso de cemento, pero había algo que me incomodaba, una sensación constante de estar siendo observado. Varias veces me detuve y miré hacia atrás, esperando encontrar a alguien, pero siempre estaba solo. Los pasillos vacíos se extendían en la oscuridad. Las sombras proyectadas por mi lámpara bailaban en las paredes. En uno de los pasillos del fondo, donde están los puestos de artículos de santería y brujería, la sensación se hizo más intensa. Ahí es donde venden las veladoras de colores, los santos, las hierbas paralimpias, las figuras de yeso. Durante el día es un lugar fascinante, lleno de cosas curiosas. Pero de noche, con todas esas figuras observándote desde detrás de las cortinas metálicas, con las sombras moviéndose a la luz de la lámpara, es un lugar que te pone los pelos de punta. Aceleré el paso y terminé mi ronda rápido. Volví a la caseta y me senté tratando de calmarme. No pasa nada, me dije a mí mismo. Son solo nervios del primer día. Don Fermín me asustó con sus historias, y ahora estoy viendo cosas donde no las hay. Puse música en mi celular para hacer menos pesado el ambiente, y me preparé un café. Las siguientes horas pasaron sin problemas. Hice mi segunda ronda a las 2 de la mañana, y todo seguía igual. Tranquilo, silencioso, normal. Fue en la tercera ronda a las 4 de la madrugada, cuando escuché el primer ruido extraño. Estaba caminando por el pasillo central cuando lo oí. Un sonido metálico, como si alguien estuviera moviendo una cortina. Venía del fondo del mercado, de la zona de los puestos de brujería. Me detuve en seco y apunté mi lámpara hacia allá, pero no vi nada. El sonido se repitió, más claro esta vez. Definitivamente era una cortina metálica siendo movida. ¿Hay alguien ahí?, grité, mi voz sonando más nerviosa de lo que hubiera querido. Silencio. El sonido se detuvo. Caminé lentamente hacia donde había escuchado el ruido, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Cuando llegué a la zona de los puestos de brujería, revisé todas las cortinas. Estaban cerradas con candado, igual que las había dejado en mis rondas anteriores. No había señales de que alguien las hubiera tocado, pero entonces lo sentí. Ese olor. Un olor fuerte, penetrante, como a flores podridas mezcladas con algo dulce y empalagoso. Me dio náuseas. Miré alrededor tratando de encontrar de dónde venía, pero parecía estar en todas partes. Y junto con el olor, esa sensación otra vez. La sensación de que alguien me estaba mirando. Me di la vuelta rápido, alumbrando con la lámpara hacia el pasillo por donde había venido. Nada. Nadie. Solo las sombras moviéndose con la luz. Está bien, Roberto, me dije en voz alta tratando de calmarme. No pasa nada. Seguramente es algún animal. Una rata o algo así. Pero yo sabía que ninguna rata podía mover una cortina metálica. Y ninguna rata olía a flores podridas.
Terminé mi ronda casi corriendo y volví a la caseta. Ya no puse música. Me quedé sentado en silencio, mirando la puerta, esperando que amaneciera. Cada minuto se sentía como una hora. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía saltar del susto. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y empezaron a llegar los primeros locatarios, sentí un alivio enorme. Don Fermín llegó puntual a las 7 para relevarme. Me miró con una expresión que parecía decir lo sabía. «¿Cómo te fue?», me preguntó. Yo dudé un momento. «Bien», respondí finalmente, «todo tranquilo». Don Fermín asintió, pero en sus ojos vi que no me creía. «¿Escuchaste algo raro?». Pensé en mentir, en decir que no, pero algo en su mirada me hizo confesar. Escuché ruidos en la zona de los puestos de brujería, como si alguien estuviera moviendo las cortinas. Y había un olor extraño. El viejo asintió de nuevo, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. «Es normal», dijo. «Pasa seguido. Solo ignóralo, como te dije. No te metas». «¿Pero qué es?», pregunté. «¿Qué es lo que causa esos ruidos?». Don Fermín me miró fijamente. «Hay cosas que es mejor no saber, muchacho, créeme. Haz tu trabajo y ya. No busques respuestas». Y con eso me fui a mi casa, exhausto, confundido y con una sensación de inquietud que no me dejó dormir bien en todo el día. Esa fue solo mi primera noche. Si hubiera sido inteligente, habría renunciado ahí mismo. Pero necesitaba el dinero y me convencí de que todo tenía una explicación lógica. Los ruidos eran por el viento o la estructura vieja del edificio. El olor era por la humedad mezclada con todos los productos que vendían ahí. Y la sensación de ser observado era solo mi imaginación trabajando de más en la oscuridad. Pero con cada noche que pasaba, se hacía más difícil mantener esa explicación. La segunda semana empecé a escuchar pasos claros, inconfundibles, caminando por los pasillos cuando yo estaba en la caseta. Al principio pensé que algún locatario se había quedado encerrado, pero cada vez que salía a revisar, no encontraba a nadie. Las puertas seguían cerradas con llave desde adentro. Era imposible que alguien hubiera entrado o salido. Los pasos siempre venían del mismo lugar, de la zona del fondo donde estaban los puestos de brujería. Y siempre se escuchaban entre las 3 y las 5 de la madrugada, las horas más oscuras de la noche. Caminaban despacio, arrastrándose un poco, como si quien los hacía estuviera cansado o lastimado. Una noche me armé de valor y decidí seguir los pasos. Quería saber qué era. Necesitaba verlo con mis propios ojos para poder dormir tranquilo. Fue el error más grande que pude haber cometido. Eran las 4 de la mañana cuando los escuché otra vez. Salí de la caseta con la lámpara en una mano y mi celular en la otra, grabando todo por si acaso. Los pasos venían del pasillo principal, dirigiéndose hacia la zona de brujería. Los seguí, tratando de hacer el menor ruido posible. Mi lámpara alumbraba el pasillo vacío frente a mí. Los pasos seguían sonando, cada vez más cerca, pero yo no veía a nadie. Era como si el sonido viniera de la nada, de algo invisible que caminaba justo frente a mí. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Entonces los pasos se detuvieron. Me quedé congelado en medio del pasillo, alumbrando hacia adelante. El silencio era total, pesado, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, donde mi luz apenas alcanzaba, había una sombra. Pero no era una sombra normal proyectada por algo. Era una sombra de pie, sólida, oscura, más negra que la oscuridad que la rodeaba. Tenía forma humana, pero algo en ella estaba mal. Era demasiado alta, demasiado delgada, y se movía de una forma extraña, como si no tuviera huesos, como si flotara un poco sobre el suelo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de gritar. La sombra se quedó ahí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, lentamente, comenzó a caminar hacia mí. No caminaba como una persona normal. Se deslizaba, se movía de forma irregular, acercándose cada vez más. Yo quería correr, quería salir de ahí, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo me hubiera clavado al suelo. Cuando la sombra estaba a unos 10 metros de distancia, sentí algo. Una presencia fría, pesada,
que me oprimía el pecho y me dificultaba respirar. Y entonces escuché una voz. No era una voz que viniera de fuera, sino de dentro de mi cabeza. Una voz grave, rasposa, que susurraba palabras que no podía entender completamente. Pero capté algunas cosas, fragmentos que se me quedaron grabados en la mente. No deberías estar aquí, este no es tu lugar. Vete, vete antes de que sea tarde. Eso fue suficiente para romper la parálisis. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin mirar atrás, tropezando con mis propios pies, el sonido de mi respiración agitada llenando mis oídos. Llegué a la caseta y cerré la puerta con seguro, aunque sabía que una simple puerta no detendría lo que fuera que estaba ahí afuera. Me senté en el suelo, temblando, tratando de recuperar el aliento. El video que había estado grabando en mi celular estaba en negro. No había capturado nada, solo oscuridad y el sonido de mis pasos corriendo. Pero yo sabía lo que había visto. No había sido mi imaginación. No había sido el cansancio o la sugestión. Había algo en ese mercado. Algo que no quería que estuviera ahí. Debía haber renunciado esa misma noche. Pero el miedo me paralizaba de una forma extraña. Tenía miedo de volver, pero también tenía miedo de lo que la gente pensaría si renunciaba sin explicación. Tenía miedo de admitir en voz alta lo que había visto porque eso lo haría más real. Así que seguí yendo, noche tras noche. Pero cambié mi estrategia. Dejé de hacer las rondas completas. Me quedaba en la caseta la mayor parte del tiempo. Solo salía a revisar las zonas principales y evitaba completamente el pasillo del fondo. Me decía a mí mismo que mientras no me metiera donde no debía, mientras no buscara problemas, estaría bien. Pero las cosas empeoraron. Empecé a ver más sombras. No solo una. Aparecían en los rincones de mi visión. Se movían rápido cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Los ruidos aumentaron. Ya no eran solo pasos. Ahora también escuchaba voces, murmullos bajos que venían de todas direcciones. No podía entender lo que decían, pero el tono era amenazante, urgente, y las cosas comenzaron a moverse solas. Una noche encontré una silla de la caseta volteada cuando yo no la había tocado. Otra noche, las llaves que siempre dejaba sobre el escritorio aparecieron en el suelo, al otro lado de la habitación. Mi lámpara se apagaba sin razón y las baterías nuevas que ponía se descargaban en minutos. Lo peor vino en mi última semana de trabajo. Fue un jueves, una noche particularmente fría de principios de julio. Yo estaba en la caseta, tratando de mantenerme despierto con café, cuando escuché un ruido diferente. No eran pasos ni murmullos. Era un sonido de rasguños, como si alguien estuviera arañando metal con las uñas. Venía de la puerta de la caseta, del otro lado. Me levanté despacio con el corazón en la garganta y me acerqué a la puerta. El sonido continuaba, constante, desesperado. Rasguño tras rasguño, como si algo quisiera entrar. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. El rasguño se detuvo. Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez no estaba dentro de mi cabeza. Venía del otro lado de la puerta, clara, real, aterradora. «Abre la puerta, Roberto, déjame entrar, tengo frío». Era una voz de mujer, dulce pero con algo terriblemente equivocado en ella. Sonaba hueca, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de algo. «No hay nadie del otro lado», me dije a mí mismo. «Es tu imaginación, no abras esa puerta». Pero la voz insistió. «Por favor, Roberto, hace tanto frío aquí afuera, solo quiero entrar a calentarme un poco. Ábreme». Mis manos temblaban. Una parte de mí quería abrir, quería ver qué había del otro lado. Pero algo más profundo, algo instintivo, me gritaba que no lo hiciera, que si abría esa puerta, algo terrible iba a pasar. Me alejé de la puerta y me refugié en la esquina más lejana de la caseta. La voz siguió llamándome durante horas, alternando entre súplicas dulces y amenazas apenas disimuladas. Los rasguños continuaron, cada vez más fuertes, más desesperados. «Roberto, déjame entrar o voy a tener que hacerlo yo sola. Y no te va a gustar lo que pase después». Me quedé acurrucado en esa esquina toda la noche, tapándome los oídos, rezando para que amaneciera pronto.
Cuando finalmente llegó la luz del día y los primeros locatarios empezaron a llegar, la voz se detuvo. Los rasguños cesaron. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero cuando abrí la puerta de la caseta para salir, vi las marcas. Arañazos profundos en la puerta metálica, desde arriba hasta abajo, como si alguien o algo los hubiera hecho con una fuerza sobrenatural. Las marcas estaban del lado de afuera, confirmando que no había sido mi imaginación. Esa fue mi última noche en el mercado Sonora. No esperé a que llegara don Fermín. Dejé las llaves sobre el escritorio, salí del mercado y nunca volví. Ni siquiera fui a recoger mi último pago. Simplemente desaparecí del trabajo y traté de olvidar todo lo que había vivido ahí. Pero no puedo olvidarlo. Han pasado meses y sigo teniendo pesadillas. Sueño con esos pasillos oscuros, con las sombras moviéndose, con la voz llamándome desde el otro lado de la puerta. Y lo peor es que a veces, cuando estoy solo en mi casa por las noches, siento esa presencia otra vez, esa sensación de ser observado, ese olor a flores podridas. A veces escucho rasguños en mi ventana. A veces escucho pasos en el pasillo fuera de mi departamento cuando sé que no hay nadie más en el edificio. Y a veces, en las noches más oscuras, escucho esa voz otra vez. Roberto, aún tengo frío. ¿Por qué nunca me dejaste entrar? No sé qué fue lo que desperté en ese mercado. No sé si me siguió a casa o si siempre estuvo aquí esperando. Lo único que sé es que ya no puedo dormir con las luces apagadas. Ya no puedo estar solo en la oscuridad sin sentir ese terror paralizante. He pensado en mudarme, en irme lejos de la ciudad, pero tengo miedo de que no sirva de nada. Tengo miedo de que sin importar a dónde vaya, esa cosa me va a seguir. Porque abrí algo que no debía abrir cuando decidí seguir esos pasos, cuando decidí buscar respuestas en lugar de ignorar las advertencias de don Fermín. Ahora vivo con eso, con el conocimiento de que hay cosas en este mundo que no deberíamos ver, cosas que existen en los espacios oscuros entre la realidad y algo más. Y una vez que las has visto, una vez que te han visto a ti, ya no hay vuelta atrás. Si alguna vez tienen la oportunidad de trabajar de noche en el mercado Sonora, si alguien les ofrece ese trabajo, mi consejo es que no lo acepten. No importa cuánto paguen. No importa qué tan desesperados estén por dinero. Porque hay cosas peores que la pobreza. Hay cosas peores que el desempleo. Y una de esas cosas está esperando en esos pasillos oscuros, entre las sombras y el olor a copal. Esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo cometí. Esperando a que abras la puerta. Yo nunca lo hice, pero las marcas en la puerta me dijeron que eventualmente, de una forma u otra, esa cosa va a encontrar la manera de entrar. Y cuando lo haga, cuando finalmente cruce el umbral que la separa de nuestro mundo, no va a haber ningún lugar donde esconderse. Así que si escuchan rasguños en su puerta por la noche, si escuchan una voz dulce pidiéndoles que la dejen entrar, no lo hagan. Mantengan esa puerta cerrada, no importa qué. Porque una vez que entra, nunca se va, y yo temo que mi puerta ya no va a resistir mucho tiempo más. Los rasguños cada noche son más profundos,